Al día con Vigía. Presentamos De Frente en Al Día con Vigía, un diálogo sobre los temas más importantes de la agenda informativa, con los personajes que hacen noticia. Por su seguridad jamás tome taxis con los vidrios polarizados, placas borrosas o sin ellas, pues la filtración de datos personales de más de 20 millones de ciudadanos de Ecuador hizo y fue una referencia para la presentación del proyecto de ley orgánica de protección de datos personales que se encuentra ya en la Asamblea Nacional y que ha tenido el aporte de varias entidades y ha sido muy impulsada por la DINARDAC. Qué gusto, en algún momento hemos hablado sobre este particular y ahora ya está en la Asamblea Nacional. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Qué gusto tenerle acá. Bienvenido. Estamos con la magíster Lorena Naranjo, directora nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos. Un gusto como siempre. Muy buenos días, muchísimas gracias. Radio Vigía ha sido una de las primeras que nos dio apertura a difundir la importancia de proteger nuestros datos personales y ahora más que nunca creo que hemos tenido la oportunidad de evidenciar cuán necesaria es una ley de protección de datos personales. Y es que debemos tener conciencia de que ya no somos solo ciudadanos físicos, sino que ya somos también ciudadanos virtuales y tenemos que aprender a caminar en carreteras digitales. Bueno, dentro de esto, ¿cuáles han sido los argumentos para la presentación ya de este proyecto a la Asamblea Nacional? Bueno, sin duda la situación de revelación de datos de la semana pasada nos demuestra la necesidad de una normativa de protección, no solamente de seguridad, porque la seguridad es uno de los factores de la protección. No es muy importante, pero no es el único. También hay el consentimiento informado, el saber que las personas tenemos derecho a que nos digan en qué van a usar nuestros datos, con qué finalidad durante tanto tiempo, pero adicionalmente también la posibilidad de que nosotros, los titulares de los datos, podamos ejercer los derechos de acceso, de rectificación, de cancelación, de oposición. Y además uno que es importantísimo, que es el de educación digital. Sin educación a nuestros niños, niñas y adolescentes y a los adultos que vamos a formar a esos niños muchas veces, no vamos a poder construir en el Ecuador una cultura de protección. ¿Qué contiene la ley, doctora? Contiene una serie de principios que son aquellas obligaciones que los responsables de tratamiento, las personas naturales, jurídicas, públicas o privadas, que en el ejercicio de sus funciones o de su giro de negocio hacen o utilizan procesamiento de datos personales. Todos estos principios que son los que hemos mencionado: licitud, lealtad, transparencia en la relación, una adecuada información, un consentimiento informado, todos estos principios que orientan la actuación de estos responsables. Además, está también toda esta serie de derechos, la forma en la que se pueden hacer un ejercicio específico de ellos y la determinación de las obligaciones, de las sanciones, de la autoridad de control y sus competencias y todos los elementos con los cuales se pueden y se deben aplicar estas multas, que sería el caso de la sanción mayor. Bueno, eso sería muy importante porque, los ecuatorianos no tenemos esa cultura y entregamos datos a todo mundo quien nos pide. Con esto se frenarían hasta algunas entidades privadas, especialmente, doctora. Bueno, en realidad esta normativa regula a todo responsable de tratamiento, público o privado. En cada uno de estos espacios hay que hacer sin duda alguna muchas mejoras. Todos deben estar en el estándar de seguridad. Los privados tienen que mejorar la forma de recopilación de la información. ¿Cómo mejora esa forma de recopilación de la información? A través del consentimiento informado. Saber que cuando me llaman por teléfono tengo el derecho a conocer quién le dio mis datos y a retirar la autorización si no confío en la persona que me está ofreciendo un bien y servicio. Con esto lo que se intenta es que las relaciones entre el consumidor y la empresa mejoren, porque ahora mismo las llamadas de call center están rotas. Yo cuelgo el teléfono para no oír ni mencionar el producto, cuando la promoción puede ser buena, pero como hay una sensación de abuso, simplemente la rechazo.
hay que recuperar esas relaciones, hay que mejorar esa relación entre el usuario y la marca, ir a formas de marketing no tan agresivos, sino a formas de marketing asociadas a la fidelización, de tal manera que yo me sienta identificada con la marca. Ahora, ¿cómo llegan todos esos datos a estas entidades, doctora? Bueno, lamentablemente en el Ecuador ha existido un mercado negro de bases de datos. Ese mercado negro ha posibilitado esta serie de dificultades en las que ahora estamos, ¿no? Las llamadas, la difusión no consentida de datos, etcétera. Cuando entra en vigencia una normativa de protección de datos personales, esas bases dejan de tener utilidad. ¿Por qué? Porque son fotos del día. Y esas fotos del día son muchas veces desactualizadas, y uno de los principios sustanciales de la protección de datos personales es la calidad de la información. Solo con calidad de la información se puede hacer un adecuado uso de ella. Si es que la información está desactualizada y por lo tanto es incorrecta, consta una condición de moroso que no tengo, que tuve en un momento pero que ya superé. Todo eso es parte de esas bases de datos estáticas, donde solo está información sesgada, caducada, mientras que actualmente lo que se intenta es que esas bases estén vivas, dinámicas y que sean manejadas de forma responsable por la empresa o por la institución pública, para que puedan servir para darme un adecuado servicio, ofertarme un adecuado bien, porque yo lo he autorizado. Ahora, ¿qué puede pasar con estas empresas luego que sea aprobada la ley? Van a mejorar su competitividad, van a poder ser, así como sus vecinos de la región Colombia y Perú, empresas que pueden competir a nivel internacional. Ahora mismo hay muchos tratados comerciales que se está firmando con el Ecuador, donde el tema de protección de datos ya es uno de los elementos parte de estas discusiones. Si es que es importante, porque en la región ya estamos hablando de datos transfronterizos incluso, porque estamos entendiendo que para poder comerciar también necesitamos de nuestros vecinos. ¿Cómo nosotros vamos a poder competir en esas circunstancias si no sabemos cómo incluir la protección de datos personales en todas las manifestaciones institucionales? Ahora, esto ha sido ya entregado a la Asamblea Nacional. ¿Qué se espera y qué se aspira? ¿Hay una hoja de ruta? ¿Qué pasa? El proceso normal de formación de la ley ha sido cumplido. Ha salido del Ejecutivo, ha sido entregado a la Asamblea, y en la Asamblea tendrá que pasar por las distintas unidades hasta que vaya a la comisión respectiva y se trate. Lo importante es que la semana pasada lo recibió directamente el presidente de la Asamblea Nacional, y él ha manifestado su preocupación y además su priorización. Y es que debemos comprender que no es que estamos protegiendo un etéreo, un imaginario que son los datos, no, somos nosotros mismos, es nuestra manifestación digital de nuestra existencia. Por eso no hablamos de propiedad, no es que soy propietario de los datos, soy titular de los datos, soy yo mismo, persona física, que también ahora por la realidad tecnológica somos personas digitales. Bueno, esto se ha calificado como un proyecto prioritario y urgente dentro de la Asamblea Nacional. ¿Ustedes continuarán haciendo el seguimiento respectivo? Sin duda, y además apoyándolo a la Asamblea, porque este tema es muy técnico, y es muy técnico porque hay distintas formas en las que los datos pueden estar recabados, dependiendo de los dispositivos electrónicos. No es lo mismo la información que maneja una base de datos tradicional que una que hace Big Data, o no es lo mismo utilizar un canal ordinario como el teléfono, así como canales ya diferenciados como un acceso a través de un sitio web o un chatbot. Todos estos tienen distintas problemáticas que son parte de lo que consta en la normativa. Muchísimas gracias, doctora, por haber compartido con nosotros estos minutitos. Sabemos de su agenda, pero qué bueno que haya estado también junto a Vigía. Muchas gracias. A Vigía siempre estuvo apoyándonos, y ahora es tiempo de reconocerles. Muchísimas gracias a usted, la magíster Lorena Naranjo, directora nacional de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, estuvo con nosotros en Al Día con Vigía. Ya regresamos con más información. No te desconectes. El día de la seguridad.